Durante siglos, la gente creyó que las brujas hacían pactos con el demonio. Pero hubo una mujer en Escocia cuya historia fue mucho más extraña, porque ella jamás afirmó servir al diablo. Jamás habló de demonios, jamás describió ceremonias oscuras ni sacrificios. Lo que contó era mucho más inquietante. Decía que los muertos le hablaban, que los espíritus la visitaban y que existía un reino oculto habitado por seres que no pertenecían al mundo humano. Su nombre era Janet Boyman, y sus palabras terminarían costándole la vida. La historia comienza en la ciudad de Edimburgo, en una época donde la enfermedad podía aparecer de un día para otro y llevarse a una persona en cuestión de semanas. Los médicos eran pocos, los tratamientos escasos, y cuando la medicina fallaba, la gente acudía a quienes supuestamente conocían los secretos antiguos. Janet era una de esas personas. No era noble ni rica, no ocupaba ningún cargo importante. Sin embargo, había logrado ganarse una reputación que hacía que hombres y mujeres recurrieran largas distancias solo para buscar ayuda. La gente decía que podía curar enfermedades extrañas, que sabía cosas imposibles, que conocía remedios que nadie más conoce. Y durante años, aquello pareció suficiente para convertirla en una figura respetada. Pero toda reputación tiene un precio. Y mientras más personas hablaban de ella, más atención comenzaba a despertar. Especialmente entre quienes veían amenazas en cualquier cosa que no puede explicarse. Con el tiempo comenzaron los rumores. Algunos afirmaban que Janet no obtenía su conocimiento de libros ni medicina. Le decían que lo recibía de algo más, algo invisible, algo que aparecía cuando nadie estaba observando. Las historias se multiplicaron. Una mujer aseguraba haberla visto hablando sola cerca de una colina. Otro juraba que la había observado realizar rituales junto a un manantial. Alguien más afirmaba que era capaz de predecir sucesos antes de que ocurriesen. Y aunque muchas de aquellas historias probablemente fueron exageradas, terminaron creando una imagen peligrosa para sí misma. La imagen de una mujer que sabía demasiado. Y entonces llegaron acusaciones. Durante interrogatorios, Janet reveló algo que dejó atónitos a los jueces. Explicó que parte de sus conocimientos provenían de una mujer fallecida, de un espíritu, alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Según ella, aquella presencia aparecía solo para enseñarle cosas. Le mostraba remedios, le transmitía información, le enseñaba cómo ayudar a los enfermos, y para Janet, aquello se veía completamente normal. Para las autoridades era una confesión aterradora, porque si una persona afirmaba comunicarse con los muertos, solamente podían existir dos explicaciones: o estaba mintiendo, o estaba tratando con fuerzas prohibidas. Y ninguna de las dos opciones terminaba bien. En la Escocia del siglo XVI, pero lo más extraño aún estaba por llegar. Janet también hablaba de otro sitio, un reino oculto, un territorio invisible que existía junto al mundo humano, un sitio al que algunos llamaban Elfham, la tierra de las hadas. Según sus declaraciones, aquellos seres no eran simples personajes de cuentos, eran reales, vivían cerca de los hombres observando. En ocasiones se comunicaban con ciertas personas. La mayoría de los jueces que escucharon aquellas historias no entendían lo que Janet estaba describiendo. Para ellos, cualquier entidad sobrenatural que no proviniera de Dios debía ser demoníaca. No había términos medios, no había espacio para antiguas creencias populares. Todo lo que escapaba de la doctrina oficial era considerado diabólico. Así que comenzaron a registrar cada una de sus palabras, cada visión, cada relato. Y mientras escribían, probablemente no se daban cuenta de que estaban documentando algo mucho más antiguo que la propia casa de brujas. Porque las historias de Janet parecían pertenecer a una época diferente.
a una Escocia donde la gente aún dejaba ofrendas en ciertos sitios, donde las colinas tenían dueños invisibles y donde algunos creían que existían puertas capaces de conectar distintos mundos. Finalmente, Janet Boyman fue ejecutada en Edimburgo el 29 de diciembre de 1572. No sabemos qué pasó por su mente mientras observaba a la multitud reunida para presenciar su castigo. Lo que sí sabemos es que Escocia atravesaba una época brutal para cualquiera que fuera considerado brujo o hereje. En 1597, las autoridades escocesas registraron uno de los testimonios más extraños de toda la época de las persecuciones de brujería. El protagonista era un hombre llamado Androman. Desde el principio quedó claro que su historia era diferente. Mientras muchos acusados hablaron de hechizos o maldiciones, Andro relataba encuentros con seres que parecían pertenecer a otra realidad. Según declaró, mantenía contacto con una poderosa figura conocida como la Reina de Eyfland. La describió como una entidad sobrenatural que gobernaba un reino invisible para la mayoría de las personas. Aseguraba haber visitado aquel lugar. Hablaba de paisajes extraños, de caminos ocultos, de habitantes que existían más allá de nuestro mundo. En sus declaraciones, aparecían figuras misteriosas que podían entrar y salir de nuestra realidad. Espíritus que transmitían conocimientos, entidades que parecían observar constantemente a la humanidad. Lo inquietante es que Andro hablaba de estas experiencias con absoluta naturalidad, como si estuviera describiendo viajes reales. No utilizaba el tono de alguien que inventaba historias para impresionar. Parecía convencido de que aquellos encuentros no ocurrieron realmente. Según los documentos históricos, también afirmaba haber aprendido ciertos conocimientos gracias a estas entidades. Algunas versiones mencionan que obtenía información sobre sucesos futuros o acontecimientos muy lejanos. Para las autoridades, todo aquello era evidencia de actividades prohibidas entonces. Pero para muchos investigadores modernos, las confesiones de Andro representan una ventana excepcional hacia antiguas tradiciones folclóricas escocesas. Finalmente, fue juzgado por hechicería y condenado a fallecer quemado en la hoguera en Arvenden en 1598. En la Escocia del siglo XVI, la vida estaba marcada por la incertidumbre. Las enfermedades aparecían sin explicación alguna. Las cosechas podían fracasar en cualquier momento y la medicina era limitada. En ese contexto, muchas comunidades dependían de curanderos y personas que afirmaban poseer conocimientos especiales. Una de ellas era Bessie Dunlop. Lo que hizo que su nombre pasara a la historia fue una afirmación extraordinaria. Según declaró, años antes había tenido un encuentro con un hombre llamado Tom Reid, un soldado que había muerto en combate muchos años atrás. Sin embargo, Bessie insistía en que no se trataba de un simple recuerdo o una visión pasajera. Aseguraba que aquel hombre aparecía ante ella de forma regular. Podía verlo, escucharlo, hablar con él. E incluso describió largas conversaciones durante las cuales el espíritu le proporcionaba información que nadie más sabía. Según sus declaraciones, Tom Reid les reveló dónde encontrar objetos perdidos. Le explicó el origen de ciertas enfermedades y le enseñó remedios que luego utilizaba para ayudar a otras personas. Con el paso del tiempo, la fama de Bessie comenzó a extenderse. Algunos vecinos acudían a ella buscando respuestas cuando desaparecía ganado o cuando enfermaba a algún familiar o ocurría lo que parecía imposible de explicar entonces. Y en ocasiones, las respuestas que ofrecía resultaron sorprendentemente acertantes. Fue precisamente esa reputación la que terminó despertando sospechas cuando las autoridades comenzaron a investigarla. Bessie explicó que la información provenía de aquel misterioso ente, pero sus declaraciones se volvieron todavía más extrañas. Afirmó que Tom Reid pertenecía a una especie de comunidad sobrenatural, un mundo oculto que coexistía junto al de los seres humanos. Habló de seres invisibles, pero
posesiones extrañas y lugares que normalmente permanecían ocultos para los ojos de personas corrientes. Muchos historiadores creen que estas historias reflejan antiguas creencias escocesas relacionadas con hadas y espíritus de la naturaleza. Pero para las autoridades del siglo XVI existía una explicación mucho más simple. Ella practicaba brujería. Finalmente fue arrestada y condenada. Su caso se convirtió en uno de los testimonios más inquietantes sobre supuestos contactos con entes sobrenaturales de la historia escocesa.